Entonces, por supuesto, van a necesitar tanto el MATLAB como en este caso, el MATLAB. Bueno, ok. Entonces vamos a ver el tema de hoy. Vamos a ver el tema de dipolo corto. Voy a quitar todos los pedacitos estos de la clase pasada, porque se los voy a explicar. Va a ser una explicación cortita, digamos mucho de lo que vamos a ver hoy, ya lo vimos en la clase pasada, es decir, en el tema del procedimiento para uso de los vectores potenciales. Y nos vamos a enfocar hoy más al tema de cómo se determinan las ecuaciones y los valores para ahora los dipolos cortos. Entonces, en el libro seguimos, por supuesto, en el capítulo 4, pero vamos ahora a pasarnos al siguiente tema, que son dipolos cortos. Déjenme abro el libro para mostrárselos. Y estamos básicamente, o más bien vamos a ver básicamente el día de hoy, toda la sección 4.3 del libro. Entonces es una sección relativamente cortita, pero que nos da muchos elementos para los demás ejemplos de antenas que vamos a ver en las próximas clases. Vale. Entonces estamos en la página 160 del PDF. La numeración del libro es la página 143 y estamos en la sección 4.3, dipolo pequeño. Por supuesto, ya saben que el libro está también en la unidad de Braille. Entonces, dipolo corto o dipolo pequeño. Esto, básicamente, este tipo de dipolos, pues lo que nos va a dar es una mejor aproximación de una distribución de corriente en este tipo de antenas. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que la mayoría de las antenas que vamos a utilizar con dimensiones muy pequeñas, pues no van a ser dipolos infinitesimales, por supuesto. Sí van a ser dipolos pequeños, pero no infinitesimales. Entonces, una antena realizable es este tipo de antena, es un dipolo corto. Cuando veamos el ejercicio numérico van a ver por qué. Es decir, cuando estamos hablando de dipolos cortos, estamos pensando que sus longitudes oscilan generalmente entre lambda en 50 y lambda en 10. Es decir, son las longitudes que generalmente tienen estos dipolos cortos. Y además, también el autor indica que la distribución de corriente de este tipo de antenas regularmente es triangular. O se puede aproximar de muy buena manera con una distribución triangular. ¿Qué significa distribución triangular? Pues básicamente significa que tenemos el máximo de corriente al centro de la antena. Es decir, en el punto de alimentación de la antena donde se va a conectar justamente el generador, en su terminal positiva y terminal negativa, en esas dos terminales va a existir la máxima distribución de corriente y conforme nos vayamos alejando, justamente esa corriente va a ir disminuyendo, es decir, de este valor máximo, conforme nos alejemos a lo largo de estos dipolos, la corriente va a llegar a un punto donde tengamos una corriente muy pequeña, pues prácticamente cercana a cero, ¿no? En ambos sentidos, tanto en la parte positiva del dipolo como en la parte negativa del dipolo. Es decir, la distribución de corriente lo que nos va a indicar es eso, ¿no? Es decir, cómo la corriente va a ir decreciendo conforme la longitud del dipolo o conforme vamos llegando a los extremos del dipolo, mejor dicho, ¿no? Que es esta magnitud de corriente que le estoy marcando ahí en cada uno de esos puntos. De tal manera que la antena sigue teniendo la longitud llamada L. Pero esta longitud L, en este caso, regularmente va a tener esta longitud, lambda en 10. Y por supuesto, la lambda, acuérdense que se calcula de manera muy fácil a través de la velocidad de la luz en el vacío, es decir, C0, sobre la frecuencia de operación de la antena.
Entonces, la longitud total de esta antena es esta, ¿no? L. En cada uno de sus elementos, pues será la mitad, es decir, el N2. Y la distribución de corriente ya no es constante ni uniforme, ahora es una distribución triangular. ¿Qué más podemos identificar? Pues lo que podemos identificar es, otra vez, es un dipolo ubicado en el origen y alineado al eje Z. Otra vez tenemos un dipolo sobre el eje Z, un dipolo, en este caso corto, muy delgado, que está ubicado sobre el eje Z, el centro de este origen, pero su distribución de corriente ya no es constante, sino que tiene una distribución de corriente triangular. Y entonces resulta que esta distribución triangular, que les mostré hace un momento, si la traslado a esta imagen, pues dijimos que iba a tener la máxima distribución de corriente aquí, al centro. En ese punto vamos a tener la máxima corriente, conocida como I0. Y después esa corriente va a ir decreciendo conforme vayamos subiendo a lo largo del eje Z, hasta que lleguemos justamente a la parte superior de la antena. Es decir, cuando esta diferencial de Z, que nos va a representar justamente la corriente, o el elemento de corriente que va a estar a lo largo del eje Z, estos pequeños trocitos donde va a estar la corriente en un momento dado, bueno, cada uno de estos, conforme se va alejando del centro de la antena, pues la magnitud de la corriente se va haciendo muy pequeña. Es decir, la máxima la tenemos al centro y conforme nos acerquemos a los extremos de la antena, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no?, la magnitud de la corriente pues será muy pequeña. Pero conforme nos acerquemos al centro de la antena, pues tendremos la máxima cantidad de corriente distribuida al centro. Eso lo vamos a observar justamente cuando les muestre el ejemplo del MATLAB, ¿no? Voy a dar ahorita una probadita rápido de eso. Les muestro la distribución de corriente. Es esta que tenemos. Esta distribución de corriente, déjenme copiar la imagen para mostrar un poco de lo que estoy hablando justamente ahorita. Esta distribución de corriente lo que nos muestra es justamente eso, ¿no? Nos está mostrando ahí con colores que la máxima cantidad de corriente, por ejemplo aquí, algo así como 400 miliamperes, pues justamente está en el centro, ¿no? Y la mínima distribución de corriente, cercana a cero, la tenemos en los extremos. Es decir, conforme nos alejamos a los extremos de la antena, tendremos menor corriente, y conforme nos acerquemos al centro de la antena tendremos mayor corriente. ¿Eso qué significa? Pues significa algo muy simple, que tenemos una distribución de corriente triangular, donde vemos justamente el máximo en el centro de la antena. Aquí estamos. Entonces ahí está la famosa distribución triangular, ¿no? Solamente que con colorcitos. Entonces esta distribución de corriente, lo que nos dice que es el autor es que es una mejor representación justamente de la distribución de corriente de este tipo de antenas. Y ahora el propósito de esto es, por supuesto, encontrar que en un punto de observación encontrar la intensidad de campo eléctrico, la intensidad de campo magnético, y a partir de estas dos, la potencia. En este caso, la potencia radial.
Y por supuesto, bueno, pues estamos hablando ya que como vimos la clase pasada, para este tipo de análisis regularmente transformamos de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, esféricas, perdón, que está representada por las coordenadas r, θ y φ. Es decir, el vector radio, el ángulo de elevación θ y el ángulo azimutal φ. Y bueno, esto que lo vamos a usar más adelante. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, otra vez, pues esta cosa tendrá una longitud total, una L, que sabemos que es lambda en 10, pero además lo que nos está indicando esta figura es que hay pequeñas diferenciales de Z. Estas pequeñas diferenciales de Z es un momento dado a donde está justamente la corriente con esta distribución triangular. Entonces lo que nos está diciendo es que en un punto dado a lo largo del eje Z, pues tendremos una distribución de corriente diferente. Ya no es una distribución de corriente constante a todo lo largo del eje Z. Es decir, en este punto, por ejemplo, de dz', pues a lo mejor le corresponde una distribución de corriente alta, ¿no? Pero conforme va subiendo este dz, pues la magnitud de corriente, por ejemplo, en el extremo, pues a lo mejor ya tiene una magnitud. ¿Okay? Y lo mismo ocurre en la parte inferior. Es decir, en este punto es posible que la corriente existente en dz, pues ya sea también muy pequeña. Entonces, esto que estamos describiendo aquí, con esta distribución triangular, pues lo tenemos que representar a través de una ecuación. La clase pasada veíamos que era una distribución constante y uniforme, o era una corriente constante con una distribución uniforme. Ahora ya no va a ser una distribución uniforme, es una distribución triangular, y la magnitud de la corriente, pues por supuesto va a ir variando con esta distribución triangular. Y eso nos lleva a este par de ecuaciones, esta ecuación 40. Y esta ecuación 40 lo que nos describe es justamente cómo se describe esta distribución triangular. Y nos dice que de 0 lo que nos dice aquí es que de 0 a L en 2, es decir, la parte superior del dipolo, esta parte superior del dipolo, pues va a tener esta distribución de corriente con esta forma, es decir, sigue teniendo el vector unitario en Z, una corriente I0, que será la corriente máxima, multiplicada por estos términos, ¿no? 1 menos 2 sobre L multiplicado por Z'. Entonces, conforme vaya creciendo Z, pues va a ir decreciendo esto. Y por supuesto, pues estará la parte inferior, es decir, de menos L en 2 hasta 0. Esta corriente, pues es la que podemos observar justamente en la parte inferior de la antena. Y esta está descrita justamente por este otro término. Vector unitario y 0, 1 más 2 sobre L por Z'. Y de igual manera va a ir decreciendo conforme lleguemos a menos L en 2. Entonces, a través de estas dos ecuaciones, aquí en 40, vamos a poder construir el vector potencial magnético A. Entonces, vamos a poner justamente este par de ecuaciones en el vector potencial magnético. El vector potencial magnético, si se acuerdan, voy a ver la forma general de ese vector potencial magnético A, solamente para poder mostrarse. Lo vimos también en una de las clases, y particularmente me refiero a esta ecuación 55. Voy a llevarme esta ecuación también, nada más para poder tenerla ahí como referencia y poder observar cómo es que estamos reemplazando justamente los términos de la distribución de corriente, justamente
para este tipo de antenas o conocidos como dipolos cortos. Esta ecuación 55, esta ecuación general 55, que vimos un par de clases atrás, veíamos que íbamos a utilizar básicamente corrientes eléctricas, porque para el vector potencial eléctrico F utilizamos corrientes magnéticas y para el vector potencial magnético A utilizamos corrientes eléctricas, que en este caso es la famosa I0, ¿no? Y cómo va decreciendo conforme nos vamos acercando a más L2 o a menos L2. Entonces este término, voy a borrar esto, este término, IE de X', Y' y Z', este término que estoy pintando ahí en color azul y en color verde, pues digamos va a ser estas dos secciones, o estas dos integrales. Una para la integral de menos L en 2 a 0, que será esta integral, y la otra integral correspondiente a 0 a L en 2. Y básicamente con estas dos integrales estamos construyendo el vector potencial o la solución al vector potencial magnético A, que posteriormente podremos aplicarle un rotacional al vector potencial magnético A para encontrar ¿qué? Pues para encontrar la intensidad de campo magnético. Eso también lo vimos en un par de clases atrás. Y decía la ecuación 3 y 15 que con esta vector potencial magnético podemos encontrar campo magnético y campo eléctrico. De igual manera me voy a llevar estas ecuaciones, pero particularmente estas que tenemos aquí. Un segundo. Particularmente esta que tenemos aquí, de la intensidad de campo magnético. Y también la intensidad de campo magnético. Y con estas dos ecuaciones vamos a poder encontrar justamente, a partir de este vector potencial magnético A, vamos a poder encontrar campo magnético, pero también vamos a poder encontrar campo eléctrico. Aquí está. Esta ecuación 16. Claro. Con estas tres ecuaciones que estoy poniendo aquí, tanto para el vector potencial como para la intensidad de campo magnético, como para la intensidad de campo eléctrico, pues requerimos de encontrar la solución justamente a este vector potencial magnético. Entonces la idea es esa, ¿no? Es decir, de esta ecuación general que tenemos aquí, que vimos clases previas, este término pues está construido por la parte superior y la parte inferior del dipolo, ¿no? Que son estas dos partes. Bueno, una vez encontrada la solución a este vector potencial magnético, pues podemos aplicar el rotacional de A y luego dividirlo por la permeabilidad del medio para encontrar la intensidad de campo magnético H, y después aplicarle un rotacional a esa intensidad de campo magnético y dividirlo por J omega epsilon para encontrar la intensidad de campo eléctrico. Entonces, teniendo estos dos términos, pues básicamente ya encontramos los demás parámetros de las ecuaciones. Bueno.
El procedimiento, pues es el que ya vimos las clases pasadas, y aquí lo que vamos a hacer va a ser omitir muchos pasos. Lo primero que vamos a hacer es definir la longitud del dipolo, y la longitud del dipolo lo vamos a poner como lambda en 10, ¿no? Aún así, esta longitud es muy pequeña, y lo cual nos indica que para valores muy pequeños, lo que vamos a tener es que la R la podemos seguir aproximando, la R mayúscula la podemos seguir aproximando con R minúscula. Eso solamente para la magnitud, para la fase no, porque ya vemos que nos genera un error de 18 grados, que es este que tenemos acá, que es un famoso error de fase. Y este error de fase resulta que para esta longitud, lambda en 10, podemos asumir que para la magnitud de los campos sigue siendo válida esta expresión, pero para la fase no. Y vamos a hacer un análisis justamente de distancias para que podamos identificar justamente las ecuaciones a donde encontramos que todavía son válidos los campos. Bueno, entonces dice, para valores menores de L, valores menores de error de fase. Es decir, conforme L se hace más pequeña, pues entonces los errores de fase se hacen más pequeños. Conforme L crece, los errores de fase son más grandes. Bueno. Ahora dice, el valor de error de fase se considera despreciable para antenas pequeñas y tiene poco efecto sobre las características de radiación. Y vamos a hacer uso justamente de despreciable con efecto, con poco efecto en las características de radiación para poder hacer los cálculos. Particularmente lo que vamos a hacer es que este vector potencial magnético A, pues lo vamos a aproximar. De tal manera que con esta aproximación de que R mayúscula es igual a R minúscula, es decir, esta igualdad, con esta igualdad lo que vamos a hacer es encontrar esta ecuación 42. De tal manera que al hacer esta igualdad, pues tenemos esta solución al vector potencial magnético. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es algo muy simple. Pues tendríamos que aplicar este par de ecuaciones, ¿no? Es decir, el rotacional de A y luego el rotacional de H para encontrar aplicando estos dos pasos que vemos acá, pues lo que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones para intensidades de campo eléctrico en teta y en phi. Ahora, vamos a aprovechar que en la clase pasada ya hicimos el análisis de campos en las diferentes regiones, en la región de campo lejano, en la región de campo cercano radiante y en la campo cercano reactivo. De ese análisis que hicimos la clase pasada, identificamos justamente que en la región de campo cercano reactivo, es decir, en la más cercana, la región más cercana a la antena, no hay potencia radiada. Es decir, la potencia, la densidad de potencia promedio radiada proveniente del vector de Ponti, el resultado con las ecuaciones correspondientes de campo eléctrico y magnético, pues lo que obteníamos básicamente es que no tenemos potencia radiada. Luego entonces, como ya sabemos eso, que no hay potencia radiada en la sección, en la zona de campo cercano reactiva, pues entonces ya sabemos que ahí no es conveniente utilizar la antena y no hace sentido hacer análisis de parámetros en esa región. También hicimos el análisis para la región de campo cercano radiante. Identificamos que en la sección de campo, una sección de campo cercano radiante, si bien ya hay potencia radiada, es decir, ya hay una densidad de potencia promedio en el tiempo, ya no es igual con cero, ahí sí ya hay una potencia radiada, aún así seguimos teniendo un campo cuasi estacionario. Una de las componentes de campo, es decir, la componente en R, la intensidad de campo eléctrica en R, es cuasi estacionario, ya que existe una diferencia de fase con las otras dos componentes, con la componente de campo eléctrico en teta y la componente de campo magnético en phi. Al haber esa diferencia de fase, pues va a generar un campo cuasi estacionario.
que nos va a originar problemas al momento de determinar justamente las diferencias de fase. Entonces, tampoco es recomendable, aunque ya tenemos potencia, tenemos un campo cuasi estacionario. Características que ocurren también en campo cercano reactivo es que en campo cercano radiante la impedancia de la onda producida por estos dos componentes, el campo eléctrico y el campo magnético, nos va a dar una impedancia de onda diferente a la impedancia intrínseca del medio. Y al ocurrir esa diferencia entre la impedancia de la onda con la impedancia intrínseca del medio, pues lo que va a ocurrir básicamente es que va a haber un desacoplamiento de impedancias, y al haber un desacoplamiento de impedancias, pues lo que va a ocurrir es justamente un problema de desacoplamiento, ¿no? Entonces, campo cercano reactivo no es conveniente porque no hay potencia radiada, no hay un acoplamiento de impedancia de la onda y impedancia intrínseca, y hay campos cuasi estacionarios. Campo cercano radiante, aunque ya hay potencia radiada, las otras dos condiciones tampoco se cumplen. Sigue existiendo una onda cuasi estacionaria y también hay desacoplamiento de impedancia. Pero en campo lejano se cumplen todas las condiciones. Tenemos potencia radiada, tenemos un campo estable porque la diferencia de fase entre las dos componentes de campo eléctrico y campo magnético no están desfasados, es decir, tienen la misma fase, y eso permite justamente tener un campo estacionario. Y además, la impedancia de la onda producida por estos dos componentes va a dar un valor casi igual a la impedancia intrínseca del medio. ¿Qué significa eso? Que va a haber un acoplamiento de impedancia. Bueno, entonces, en campo lejano es recomendable hacer el análisis de todos los parámetros. Es la mejor región para trabajar un modelo. Entonces, haciendo uso ya de eso que ya habíamos visto la clase pasada, entonces es que vamos a utilizar las ecuaciones en la región de campo lejano. Porque nos dice que conforme K por R tiende a infinito, entonces las ecuaciones son más exactas. Entonces vamos a hacer justamente eso. Vamos a utilizar esta suposición de que K por R va a darnos un valor grande, lo vamos a calcular de hecho en un punto numérico, y además vamos a utilizar las ecuaciones de campo lejano, que son estas que tenemos. Estas son las ecuaciones de campo lejano para un dipolo corto. Sin embargo, el autor también nos dice que son básicamente las mismas a las de un dipolo infinitesimal, solamente que las de un dipolo infinitesimal tendríamos que partirlas a la mitad. Por eso nos dice cuál es la mitad de las de un dipolo infinitesimal. ¿Cuáles son las del dipolo infinitesimal? Estas que estoy sombreando del lado derecho, en color azul. Si se fijan, al multiplicar estas que tenemos en color azul por un medio, es decir, la mitad, un medio por un cuarto, pues termina siendo un octavo. Y eso es lo que nos está diciendo justamente el autor. Justamente son las mismas ecuaciones, solamente que el único término que cambia es justamente ese número, ¿no? En vez de ser un cuarto, es un octavo. En ambas componentes, en el campo eléctrico en teta y en el campo magnético en pi. ¿Qué más? Bueno. Y entonces, de esta suposición, o más bien de esto que estamos observando, de esta relación podemos identificar entonces otra vez lo que dice ahí es que conforme K por R tiende a infinito, entonces 42 es más exacta, lo que corresponde al electrón de campo lejano, por lo que se puede escribir que es la mitad de 33, y la impedancia es igual que 34, y la directividad y el área efectiva máxima son las dadas por 38 y 39 respectivamente. Y entonces la resistencia de radiación depende de la distribución de corriente, ¿no? Y eso nos lleva a esta ecuación, que es la resistencia de radiación para un dipolo corto, y otra vez la tendremos que comparar con la del dipolo infinitesimal, y lo que nos dice es que la
impedancia del dipolo infinitesimal, para obtener la del dipolo corto es básicamente multiplicarla por 1/4. Y es lo que está ocurriendo aquí. Es decir, este 80, si lo multiplicamos por 1/4, pues termina siendo 20. Sin embargo, también nos dice que la directividad y el área efectiva máxima son las mismas, tanto para el dipolo infinitesimal como para el dipolo corto. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Pues son estas dos que tenemos aquí, es decir, 3 medios y 3 octavos de lambda al cuadrado sobre pi. Es decir, estas dos ecuaciones se comparten tanto para el dipolo corto como para el infinitesimal. Además, también se comparte que la impedancia de la onda va a ser prácticamente la misma que la impedancia intrínseca del medio. Todo esto que estamos viendo aquí lo vamos a corroborar justamente cuando hagamos el ejemplo. Bueno, todo esto salió muy rápido del análisis de las ecuaciones de campo eléctrico y campo magnético a través del vector de Poynting, etc. Bueno, por supuesto, todo esto ya nos lo brincamos, ya lo vimos la clase pasada con el ejemplo del dipolo infinitesimal. Ahora, hace un rato les decía justamente que lo que queremos es corroborar válidas ¿dónde? En la región de campo lejano. ¿Pero dónde encontramos la región de campo lejano? Bueno, pues lo que vamos a hacer es justamente corroborar que esta aproximación de distancia al punto de observación, identificada como campo lejano, lo vamos a obtener a través de este esquema que tenemos aquí en la pantalla. Entonces, vamos a considerar que tenemos el esquema de este dipolo pequeño, o dipolo corto, para el cual es equivalente las distancias en campo lejano. ¿A qué nos referimos? Pues nos estamos refiriendo que R mayor tiene un valor similar, casi igual a R minúsculo. Y entonces vamos a decir, digamos que esta aproximación que hicimos arriba, para la parte de la magnitud es cierta. Pero lo que vamos a querer hacer es corroborar si efectivamente es cierta para la condición de fase. Es decir, para magnitud esto es correcto, pero para fase, ¿qué tan correcto es esto? Esa es la pregunta. Y lo que vamos a hacer ahorita es corroborar que las ecuaciones de campo eléctrico, campo magnético y todas las que posteriormente se obtienen, siguen siendo válidas en esta región de campo lejano. Bueno, entonces aquí lo que habrá que identificar es que este punto de observación, P, pues va a haber una diferencia de fase. Esta diferencia de fase entre estos dos puntos, entre este punto, y esto respecto del punto de observación, nos va a generar una diferencia de fase. Y esa diferencia de fase es lo que nos va a dar un error. Y lo que queremos saber es qué tan despreciable es ese error. Bueno, entonces, esta distribución de corriente triangular que ya conocemos, donde tenemos una magnitud de corriente I0 al centro de la antena, y va a ir cambiando conforme va subiendo el elemento diferencial de corriente a lo largo del eje Z, pues queremos saber qué tanto estas distancias se van a ir modificando y nos van a producir estos errores, porque por supuesto cuando queramos ver justamente el resultante entre este punto de observación que vamos a tener aquí respecto del verdadero, pues nos va a generar un error tal vez más grande. Queremos saber cuál es ese error máximo que vamos a tener tanto para la parte superior como para la parte inferior correspondiente. Eso, pues entonces vamos a hacer el análisis. Por supuesto ya sabemos que como es un alambre muy delgado, es decir, seguimos pensando que solamente hay componente en el eje Z, pero no hay componente ni en X ni en Y, entonces seguimos diciendo lo siguiente. X' igual con Y' igual con 0, ¿no? Es decir, es un alambre muy delgado. Hay muchas formas de decir esto en forma matemática.
Una de ellas, la más común que podemos encontrar, es que la longitud del alambre relacionado con el radio o el diámetro del alambre es que sea igual. Ya sabemos que la longitud del alambre o del dipolo es lambda en 10, ¿no? Y esto ya hace que sea un elemento muy pequeño, ¿va? El diámetro o el radio del alambre, podemos decir entonces que sea la longitud del dipolo dividido sobre 100. Y eso hace todavía más pequeño justamente el alambre. Y eso es lo que nos va a decir justamente que sea muy delgado, ¿no? Entonces esta suposición de delgado sale de aquí, ¿no? Y eso lo vamos a aplicar en el ejemplo numérico y también en el ejemplo de simulación, para que se cumpla esta condición de que x' y y' son igual a 0. Bueno, para que esto ocurra, entonces, hacemos muy delgado el alambre y entonces las ecuaciones de la distancia, es decir, de R mayúscula, entonces aquí decimos que como x' es 0, nos deshacemos de ese término, y como y' es igual con 0, también nos deshacemos de ese término. Al deshacernos de estos dos términos, únicamente nos vamos a quedar con x y y cuadrado, pero vamos a conservar z menos z'. Expandir esta ecuación 45 en la 46 y en las siguientes. Entonces lo que vamos a tener es este término, ¿no? X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más lo que está en paréntesis, que será menos 2 veces z por z' más z al cuadrado. Bueno, resulta que este término lo podemos reescribir. ¿Cómo lo podemos reescribir? Con este término que tenemos aquí en 48. Básicamente es una aproximación. Permitir escribir justamente el término z en función del ángulo de elevación. Bueno, ¿qué es lo que queremos encontrar aquí? Justamente queremos encontrar el máximo error. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando este ángulo θ o θ', conforme vaya desplazándose esta diferencial de z a este punto más alto, cuando tengamos este ángulo, bueno, este ángulo lo queremos en θ igual con 90, de tal manera que se va a hacer el error máximo en la máxima dirección de radiación. Y por lo tanto, utilizando esta expresión 48 en 46, es básicamente esto que tenemos aquí, podemos posteriormente hacer una aproximación binomial. Y esto es básicamente la 49. Y aquí lo importante de esta aproximación binomial es que podemos otra vez hacer otra aproximación, es decir, tomar los elementos más significativos. Por supuesto, habrá en esta serie más elementos que, bueno, no nos van a contribuir tanto y eso los vamos a despreciar. Entonces vamos a conservar estos términos que son los más representativos y los que más nos van a contribuir al resultado de R, que son básicamente los términos de alto orden, que son los que van a ser despreciables, que son los que tenemos de este lado, del lado derecho. Sin embargo, los que tenemos del lado izquierdo son los que vamos a conservar. De esta aproximación, entonces, podemos observar justamente que para estos ángulos que nos van a determinar justamente la diferencia de fase, pues entonces podemos decir que para cuando estamos determinando magnitud de campo eléctrico, campo magnético, pues sí podemos utilizar este término, R igual con R mayúscula igual con R minúscula, pero cuando queremos determinar los valores de las fases, ya no podemos hacer esta aproximación. Ahora tendremos que utilizar esta otra que tenemos acá abajo, ¿no? Donde está considerando ahora este desplazamiento, ¿no? Conocida como menos z' coseno de θ. Y entonces dice, el tercer término más significativo, despreciado, cuyo valor máximo es en θ igual con pi medio, es decir, cuando estamos básicamente en 90 grados, vamos a tener este término.
Y este término, que es este que tenemos acá, básicamente lo que nos dice es el máximo error, ¿no? Entonces dice, usando este criterio del máximo error de fase, entonces vamos a obtener justamente este error máximo, y este error máximo es de pi octavos. Este valor de pi octavos, ya lo habíamos dicho acá arriba. Estábamos buscando justamente este valor, ¿no? Este máximo error de fase. Bueno, pues sí, resulta que de este análisis que acabamos de realizar respecto de las distancias y conforme se va moviendo esta diferencial de z, pues el error máximo lo vamos a obtener justamente aquí, en pi octavos. Pero además de esta ecuación vamos a poder despejar esta otra. Lo que nos va a decir es que justamente esta distancia, cuando esta distancia se cumpla para distancias mayores o iguales que 2 veces L al cuadrado sobre lambda, estas ecuaciones se van a mantener ciertas, es decir, las ecuaciones para campo eléctrico, campo magnético, tanto magnético en fase, van a ser verdaderas, que es lo que habíamos dicho desde un principio, es decir, queremos saber si estas ecuaciones de campo siguen siendo verdaderas. Y efectivamente lo que nos dice esta ecuación es que efectivamente van a ser verdaderas para distancias mayores que esto. Voy a regresar un poquito a lo que habíamos dicho acá, en esta suposición, conforme K por R tiende a infinito. Exacto. Pero, ¿en qué punto de inflexión va a ocurrir esto? Es decir, este valor de R, a partir de dónde vamos a poder considerarlo, porque un valor infinito pues es muy difícil de cuantificar, ¿no? ¿Quién nos lo dice? Nos lo dice esta ecuación 53. Entonces esta ecuación 53 nos dice que el valor de R nos va a dar valores justamente exactos a partir de ahí en adelante. Es decir, de esta R hacia el infinito nos va a dar valores muy exactos. ¿Cuáles son nuestros valores? Pues esta ecuación. Y esta ecuación ya la habíamos visto en la clase pasada. Déjenme se la reescribo. Y la conocíamos como R2 va a ser igual a 2 veces D al cuadrado sobre lambda. Esta ecuación se las había mostrado anteriormente de la figura 2.7 del libro, que es esta que le estoy mostrando justamente aquí. Este es esto. ¿De dónde salió esta ecuación? Pues de este análisis que acabamos de realizar, ¿no? Donde identificamos que el error máximo de fase obtenido para este tipo de antenas va a ocurrir en esta distancia. Y esta distancia básicamente va a ser justamente de aquí en adelante, que es conocida como la región de campo lejano o la región de Fraunhofer. Y esta región, pues lo que nos va a identificar es justamente que los campos eléctricos y magnéticos van a ser estacionarios, la impedancia de la onda va a ser igual a la impedancia intrínseca del medio y además va a haber potencia radiada acoplada muy bien al espacio libre. Y entonces dice que en la zona de campo lejano la aproximación para R más común es la de 50. ¿Cuál es esa? Es esta ecuación, donde tenemos este desplazamiento de fase, o desplazamiento de ángulo, por llamarlo de alguna manera. Y eso es para la exponencial, dice, o para el término de fase, en tanto que para el denominador se puede utilizar esta. Es decir, quiero que observen esto. Voy a reescribirlo. No, pues aquí. Entonces nos dice, voy a ponerlo en color, ¿no? Dice que este término, o esta ecuación 54,
que incluye este término z' coseno de teta. Este término se utiliza regularmente para esta parte de la ecuación, en tanto que para el denominador, este otro, R igual con R mayúscula igual con R, este lo vamos a utilizar para este otro término. Una se refiere a la fase y otra se refiere a la magnitud o a la amplitud. Entonces es importante ahí que estas dos aproximaciones las podamos utilizar en esos términos. ¿Qué más? Dice, con algunas manipulaciones de estas dos ecuaciones, 54 y 55, se establece que los límites de las zonas alrededor de esta antena podemos identificarlos como la región de campo cercano, reactivo, poniéndoles colorcitos. Campo cercano reactivo va a estar entre 0 y 0.62 por la raíz cuadrada de al cubo sobre lambda, y esta, si se fijan, es esta que tenemos acá, que se reúne. Y básicamente es todo lo que está aquí adentro de este punto ρ. Después vendrá la de campo cercano radiante. Esta región de campo cercano radiante nos va a decir que va a estar acotada entre esta distancia aquí hay un error, este término ya no va, ok, y está entre este otro término, y acá me falta una lambda. La lambda se me movió. Esta lambda creo que se ha estado de este lado. Y entonces esta región de campo cercano radiante pues corresponde a todo lo que tenemos en este punto, en este punto verde, que estará entre este punto y este punto. Y luego vendrá esta región de campo lejano, pues tendrá esta acotación y el infinito. ¿No? ¿Quién es esto? Pues todo lo que ocurre a partir de este punto en adelante. Es decir, todo lo que está alrededor. Y con estas ecuaciones básicamente se están delimitando justamente las regiones de campo cercano reactivo, campo cercano radiante y campo lejano. Y listo. Con este análisis podemos identificar que con este par de expresiones podemos justamente aproximar esta distancia para cada uno de los componentes de esta distribución de corriente. Y listo, pues ya lo que tenemos aquí de esta dipolo corto o de dipolo pequeño, pues lo que queda es ponerle números y hacer un ejemplo numérico y mostrar la comparativa un poco con un simulador de antenas. Bueno, se nos está acabando la sesión de este Meet. Voy a dejar de presentarles aquí y les voy a pedir que nos pasemos a la sala alterna. Entonces, les dejo de presentar aquí y vamos a pasarnos a la otra sala.